tardes a todas y todos. Muchas gracias a toda la organización de este evento, a cada una de las personas que me ha recibido, a Jorge por tan cálida bienvenida, y para mí es un gran gusto estar nuevamente en Guatemala, un país que siempre me ha abierto las puertas. Y como dicen algunas amigas, soy uruguaya con corazón centroamericano, y de hecho ahora estoy viviendo en Costa Rica, así que estoy en la vecindad. Quería compartir con ustedes sobre todo algunas reflexiones en algunos puntos bien grandes, porque cada uno de estos temas evidentemente requiere de muchísimo debate, pensamiento y poder construir en conjunto para algo nuevo, ¿no? Estamos en esta nueva etapa con los primeros encuentros presenciales, después de una pandemia que todavía está presente, en un mundo en el que también hay una guerra muy importante, en que están sucediendo muchas cosas que nos colocan en un nuevo lugar. Nosotros no somos las mismas personas que antes y seguramente el mundo tampoco, y por lo tanto necesitamos ser innovadores, creativos, propositivos para generar respuestas adecuadas a nuevas preguntas, ¿no? Y para eso las universidades son el lugar adecuado de generación de conocimiento, y por eso este tema es muy importante. Y venimos con estas valijas de todo lo que ha pasado, con las cosas perdidas, y también con algunas cuantas cosas que es necesario tener en cuenta para abordar este nuevo tiempo. En ese sentido, quería comentar que, bueno, en 2015 se aprobó el marco de Sendai y hemos trabajado muchísimo para avanzar en la implementación del marco de Sendai. En ese mismo año también se aprobaron los ODS, con los cuales también todos los países están trabajando, y luego otra serie de acuerdos internacionales, como en 2016 la nueva Agenda Urbana. Todos esos marcos nos planteaban una serie de metas y objetivos para 2030, y hoy nos tenemos que preguntar si, como nos lo habíamos planteado hacer, es posible, y si vamos a llegar a esas metas, y si haciéndolo de la misma manera que se venía haciendo, es posible un mundo mejor en el cual todas estas cosas las podamos superar para un desarrollo sostenible en nuestros países. Y bueno, justamente acá es lo que planteaba. Hay otras cosas muy importantes como el Acuerdo de París, por supuesto, en donde hay una serie de compromisos, y me alegra haber escuchado los énfasis que ustedes han puesto en la vulnerabilidad, que hoy es el tema clave para todos los países en desarrollo, y en particular los de nuestra región, que tenemos que, ante todo, salir de esa situación para poder realmente dar los pasos necesarios hacia el desarrollo sostenible. Y en las valijas también, entonces, llevamos algunos instrumentos clave, y unos son los lentes. A mí antes me gustaba decir los lentes bifocales, pero me paso a los multifocales en este momento, en términos de tiempo y espacio, diría yo, ¿no? Mirar hoy, mirar cerca, mirar el mediano plazo, mirar lejos, y también mirar el barrio, la escala local, la escala nacional, la escala regional, y así cada uno, y poder saber que en todas esas escalas y en todos esos tiempos hay acciones pertinentes que nos pueden orientar hacia el futuro que todavía tenemos que diseñar, acordar, construir. Y la otra cosa importante es el tiempo, también en otros sentidos, en el reconocimiento de las diversidades y de los tiempos de cada uno de todos estos actores que a veces tenemos que trabajar en conjunto, pero que cada uno tiene su propia misión y por lo tanto sus tiempos. No es lo mismo los tiempos de un gobierno, cada 4 años, cada 5 es en Uruguay, pero que se plantean metas de esa temporalidad, que los tiempos de las investigaciones, que de repente pueden tardar 20 años, 10 años, dependerá de lo que se trate,
y tampoco son los tiempos iguales a los de las familias, de lo de las personas que hoy requieren alguna solución para poder estar incluidos, integrados en la sociedad y avanzar. Y tenemos que poder dialogar y reconocer esas diversidades y ser en colectivo, dejando que cada uno cumpla su rol y que las decisiones en cada campo se tomen en los momentos adecuados sin tener que esperarse unos y otros, sin enlentecer esos procesos y sin también tener tantas certezas, porque no estamos en un mundo de incertidumbres y más vale hacer que esperar, ¿no? Y por lo tanto, a partir de lo que hoy tenemos, poder construir certezas que van a estar basadas en el conocimiento. En el segundo punto quería mencionarles que el año pasado, más o menos en marzo, abril, terminamos de hacer un trabajo en conjunto con el doctor Alan Lavelle, que lamentablemente no pudo estar acá, pensaba venir a esta instancia, pero el COVID justamente le ha impedido estar aquí. Y también con Elizabeth Mansilla y el equipo se complementó con Emily Wilkinson. Hicimos un trabajo que fue el análisis del estado de avance precisamente de la implementación del marco de Sendai, o más precisamente de cómo estaba la gestión del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. Y a partir de ese análisis crítico, obviamente, y de poder pensar en dónde estábamos, poder generar algunas ideas. En ese sentido, por eso quería también traer los conceptos, las palabras de Alan, que nos ha enseñado a todos muchas cosas clave. En el RAR, que así hemos resumido este reporte regional del estado de avance de la gestión del riesgo de desastres, en el RAR 2021, tomamos como clave estas definiciones de avanzar en una gestión prospectiva, sobre todo, correctiva y reactiva del riesgo, más allá de que podrán encontrar otras definiciones en algunos instrumentos o bibliografías varias, ¿no? Y justamente, bueno, lo que acá se plantea, la gestión correctiva y la reactiva operan sobre los riesgos existentes o que ya se han manifestado. Sin embargo, la prospectiva opera sobre los impulsores del riesgo, que más adelante vamos a seguir viendo, que son esas causas que construyen el riesgo, que construyen la vulnerabilidad y que si no actuamos sobre ellas, vamos a estar siempre en esa corrida de atrás, que es la de atender las emergencias, la de generar algunas soluciones para, como decía, los riesgos que ya existen, y no vamos a estar atendiendo cómo es que se configura el territorio para que las personas, los medios de vida, los bienes, los servicios, la comunidad, la cultura, las identidades queden expuestas a ser perdidas. En ese sentido también, en este caso, por eso hacía esa salvedad, que hay otras bibliografías que ponen otros términos, pero sí pensábamos en nuestro trabajo y en lo que ahora vamos a plantear, que gestión reactiva y compensatoria no son sinónimos, sino que, bueno, lo reactivo aplica a la preparación, respuesta y reconstrucción, y en realidad esa otra gestión compensatoria tiene también un correlato en la construcción de resiliencia después que ocurre un desastre, abarcando todo eso que ahora hablamos de reconstruir mejor y generar nuevas condiciones. En este tiempo hemos, justamente a partir de estos marcos, a partir de los entornos de contexto que mencionaba, entendido que hay temas que son sistémicos, ¿no? Y que todos esos temas sistémicos deben ser abordados desde las intersecciones que se producen entre distintos campos, como que no hay campos tan separados, sino que son como unas redes de vínculos.
Esto no es nuevo y por eso les traigo este concepto de la vulnerabilidad global de Gustavo Wilches-Chaus, que es del año 93 y donde hablaba de ese territorio seguro, pero bueno, de todas las seguridades interconectadas que hacen a que sea un territorio seguro, ¿no? Y que desde esa perspectiva de la vulnerabilidad global y de esas interrelaciones se ha construido mucha teoría y mucha práctica, que también es lo importante en nuestro continente, ¿no? Todos estos conceptos que ahora están a nivel mundial fueron generados en América Latina. Luego hubo otros modelos posteriormente y en el año 2019 Naciones Unidas comenzó a hablar del riesgo sistémico, ¿no? Y el riesgo sistémico se graficó de este modo, que evidentemente es muy difícil graficar la complejidad. Mucho más difícil es hacerla operativa, por lo tanto, ¿no? Y poder entender cómo se producen esas relaciones en el quehacer del trabajo de Conred, de la Cruz Roja, de las universidades, de todos los que están acá. Hay algo que es no solamente pensarlo, sino poder ejecutarlo de manera tal que se puedan abordar, como también se habla en estos nuevos marcos, las multiamenazas, porque ya no es una sola y no ocurren, a veces ocurren al mismo tiempo. Y entonces también nos interesaba desde este reporte del RAR concentrarnos en aquello que les había mencionado, que son los impulsores del riesgo y que en nuestro continente se relacionan, bueno, con los temas que están allí planteados, como la degradación ambiental, el desplazamiento y la migración de las personas, que por un lado vulnerabilizan a las personas, pero por otro lado también generan nuevas condiciones de riesgo en el nuevo lugar por las presiones que se generan al no estar planificado, ¿no? Los temas hídricos, bueno, la gobernanza, que es uno de los temas de los que estamos hablando, pero quería poner el énfasis en dos de estos impulsores clave, que son precisamente el desarrollo urbano mal planificado o no planificado, sino informal, espontáneo, como sea, porque la perspectiva territorial, o sea, en el dónde suceden las cosas y cómo en ese dónde es demasiado importante como para que sea un tema más. Y el otro tema que es absolutamente clave y que lo conocemos en Centroamérica y en toda la región, en realidad en el Caribe y en cada uno de nuestros países, es el de la desigualdad y la pobreza. Sin esos elementos claros, superados, digamos, no va a ser posible un desarrollo sostenible, integrado, porque esas desigualdades están en forma permanente y estructural, generando condiciones de vulnerabilidad a las personas que tienen una experiencia de vida, no solamente desde la pobreza, sino son aquellos que están en los lugares ambientalmente degradados, los que no pueden construir sus viviendas en las condiciones necesarias para estar fuera de ese riesgo. Y por lo tanto, ese tema de la perspectiva territorial es necesario abordarlo desde múltiples escalas, como hablábamos antes, pero si bien en algunos casos, como en la nueva agenda urbana, se habla, por ejemplo, de las ciudades de 15 minutos, ¿no? Donde existen la solución a la vida cotidiana en las cercanías, o sea, no más de 15 minutos, y por supuesto privilegiando a las personas de a pie y con perspectivas que permitan justamente posibilitar esa acción cotidiana, bueno, también es necesario tener en cuenta otras escalas. Esas escalas se van a definir de distintas maneras, pero sobre todo tienen que ver con la experiencia comunitaria, colectiva, del uso del espacio, ¿no? Es donde
también lo vimos muy claramente en el tema del COVID, no alcanzan las viviendas para estar seguros, ya que la seguridad, por ejemplo, de la salud mental, psíquica, la convivencia, compartir, implican otras cosas, y entonces el espacio público, los espacios destinados a usos colectivos, nos van a ir determinando cómo son esas unidades de territorio. Y este ejemplo lo traía un poco para ver que las escalas, que es imposible abordar solamente esa escala, o otras tan macro como a veces las escalas nacionales, porque no es posible identificar no solamente qué estamos generando para nosotros, sino para los demás. En este caso es en Argentina, lo de la izquierda es un conjunto habitacional, barrio cerrado de lujo, donde se han creado esa serie de entornos naturales, y lo pongo entre comillas, pero eso es lo que de alguna manera se genera con el ideal de un ambiente respetuoso para todas las personas, pero en este caso es para las personas de ese conjunto. Y sin embargo, eso ha generado que en un lugar tan significativo de la cuenca baja del mismo río, en Luján, se generen inundaciones en un lugar de peregrinación clave para la sociedad en ese lugar. Por lo tanto, esa mirada que, como decíamos, de lo local y lo más allá de los límites administrativos, tiene que estar siempre presente. Y desde el RAR hicimos una propuesta que por ahora podríamos decir que es teórica, que tiene que ser desarrollada y que hay mucho para hacer y experimentar en ese sentido, y es trabajar no solamente desde, como decíamos, las multiamenazas, sino también cómo esas multiamenazas operan sobre las multivulnerabilidades, por decir una palabra que sé que no está en el diccionario, pero que de alguna manera describe ese entorno. Y le llamamos territorios interseccionales, un poco por varios motivos, ¿no? Por un lado, por el hecho de decir, hoy que nos quedamos en algún sentido vacíos de metodología, porque tenemos nuevos retos, en realidad estamos llenos de conocimiento, metodologías, propuestas que se generan en distintos campos y que no parecen del nuestro, pero todos son válidos a la hora de conseguir herramientas para actuar. Y en este caso tomamos la palabra y el concepto de interseccionalidad que nace en el feminismo y en los juicios realizados en Estados Unidos hace ya muchas décadas a mujeres afrodescendientes, obreras, que al ser defendidas y al contar su experiencia de vida, quedó claro que las vulnerabilidades no se suman ni se pueden analizar por separado, sino que generan una experiencia distinta donde todas las discriminaciones, las dominaciones, empiezan a actuar de una forma, tampoco puedo decir exponencial, porque no es una función específica definible, sino que tiene que ver con ese universo de lo humano que tiene que estar presente en cada análisis que hacemos. Y a nivel de las comunidades pasan las mismas cosas. No es lo mismo un área inundable, como puede ser, como ha pasado en mi país, en la ciudad de Mercedes, que es un lugar precioso, con unas casas así muy lindas, todas ellas de 2 plantas, donde para las personas que están allí, de repente la inundación es una posibilidad de contemplar el río, porque así lo hemos escuchado de distintas maneras, pero cuando eso sucede, porque claro, la gente ya tiene preparadas sus viviendas, sube al segundo nivel, la eléctrica está puesta a determinada altura y después pinta, limpia algunas cosas más y todo vuelve a su lugar. En otros casos no es así y las comunidades están en áreas degradadas,
sus casas se destruyen, no tienen activos como para poder hacerlas nuevamente, porque se pierden cosas como el trabajo y el esfuerzo, que no son cuantificables en términos monetarios muchas veces y que implican decisiones que son reconocer esas situaciones y con una perspectiva de derechos humanos poder entonces generar opciones reales para las personas, ¿no? Pero y además, como un poco se muestra en este gráfico, esas intersecciones que se dan entre las distintas vulnerabilidades no son iguales y generan campos distintos. Bueno, esta propuesta está para desarrollar, hay mucho para hacer sobre ella. Como tercer punto, queríamos mencionar ese tema que habíamos planteado. Por supuesto, se trata de no dejar a nadie atrás. Y las personas, cuando las dejamos atrás o las olvidamos o no llegamos a ellas por alguna cuestión, bueno, generan sus propias soluciones, ¿no? El tema es que, bueno, tanto desde las instituciones como desde la academia, tenemos la capacidad y también el compromiso de generar otras soluciones más sostenibles, duraderas y que efectivamente se basen en el conocimiento. Por eso es siempre trabajar en este tema, es una convocatoria a la interdisciplinariedad, ¿no? Y donde las disciplinas permitan esas miradas de forma horizontal, ¿no? Porque también a veces tenemos en nuestra propia cultura universitaria lo de algunas carreras que son más prestigiosas que otras y que no es lo mismo si convocan de tal lado que si es de tal otro. Y bueno, y hay muchos desafíos porque en realidad son importantes en tanto cada una de esas perspectivas agregue una posible solución a estos temas que tienen que ver, como decíamos, con problemas que son humanos y que están basados en las estructuras a través de las cuales históricamente se ha construido nuestra sociedad, nuestras ciudades y todo eso. Cuando empezamos a pensar, esto es un mapa de actores específico para un trabajo que desarrollamos sobre gestión de riesgo en el arroyo Pantanoso, donde Jorge tuvo la posibilidad de estar. Y bueno, y como ven, empezar a ver los actores genera unas tramas bastante complejas, ¿no? Y que son las con las que tenemos que aprender a lidiar, ¿no? Y en esas hay actores que no es que todos vamos a hacer lo mismo todo el tiempo, ni nos vamos a reunir todas las semanas durante 5 años, porque eso tampoco sería posible. ¿Cómo es eso y cómo organizar, cómo ordenar, cómo priorizar y cómo dar espacio para que cada uno participe? Y de allí entonces, un poco me parecía que como había hablado al principio, no es un momento de demasiadas certezas, sino de preguntarnos cosas en conjunto, y todos sabemos que la investigación se basa en buenas preguntas, que son las que esperamos poder construir en conjunto. Nosotros, desde este equipo del RAR y en mi trabajo, nos hemos hecho muchas, para las cuales no hay una respuesta. Pueden haber miles de respuestas, o quizás a veces ninguna. Se trata de poder transitar y a partir de eso construir empíricamente algunas inventarios de buenas prácticas que adaptados culturalmente a cada país, porque tampoco es lo mismo en unos lugares y en otros, sino que son procesos muy dinámicos, ¿no? No nos sirven ya las fotos del antes, el después. No nos dicen nada casi a veces, y nosotros pensamos que en este mundo TikTok, videoclip, todas esas cosas, tenemos que reconocer las trayectorias, desde dónde se viene para llegar a determinadas situaciones y hacia dónde queremos ir y qué estamos interviniendo desde cada uno de las perspectivas de los distintos actores para que eso suceda. Y entonces, quería también plantear que así como son válidas las herramientas de cada uno de los campos, también son válidas las formas de participar
que muchas de ellas no las habíamos pensado. Y evidentemente en este tiempo hay muchas formas que se han dado, como los activismos de las mujeres en todo nuestro continente, en el mundo, quizás a través del 8M, donde se plantean cosas muy concretas y un uso distinto del espacio público y un ser en colectivo, unas identidades, como todos las tenemos, identidades múltiples. También se han desarrollado muchas otras formas, como los distintos activismos urbanos. En casi todos lados han aparecido los labs que se han hecho como formas nuevas, más abiertas, de incidir en el territorio, ya sea en la planificación urbana como en otras. Y también han aparecido distintas dinámicas en las cuales las perspectivas de las niñas, niños y adolescentes también tienen que estar integradas, porque si no, no hay ciudades ni territorios para ellas y ellos. Y entonces, una cosa que también hemos aprendido, más allá de Zoom y todo lo demás, que ya se venía experimentando desde antes, que son las participaciones a distancia, ¿no? Bueno, y en realidad, desde mi punto de vista, todas son válidas y no le podemos pedir a todas las personas que se comprometan con una lista infinita e impresionante de cosas de aquí hasta sus últimos días, digamos. Cada uno, desde su saber y desde sus formas de vivir y hacer, podrá tomar compromisos, hacer distintos aportes. El tema es sentirse parte, sentirse convocado, poder trabajar y que las voces sean no solamente voces ni silenciadas ni solamente informadas de cosas que ya se han hecho, sino que la gente conozca lo que es participar, pueda conocer entonces las organizaciones, bueno, cada una de las cosas que generamos, saber qué tiene que ver en esa cadena, en esa trama tan compleja para avanzar hacia un objetivo común. Objetivo común que obviamente también va cambiando, porque volviendo al ordenamiento territorial que decíamos antes, los planes son el acuerdo de la sociedad en un momento dado y van cambiando, cambian las necesidades, cambian los actores y todo hay que estar en ese movimiento. Es un mundo en movimiento en el cual tenemos que construir acuerdos que nos permitan tener algunas visiones en conjunto y saber que también se van a ir modificando con el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora sí hablemos de la gobernanza. Entonces, de la gobernanza y del rol de la academia en esa gobernanza, y aquí les dejaba algunas de las preguntas. ¿Hay realmente una gobernanza del riesgo o de la gestión del riesgo? Todos los sistemas nacionales creados inicialmente con objetivos de respuesta en los distintos países, antes, después, de acuerdo a sus experiencias, han hecho esfuerzos muy grandes para generar mayor institucionalidad, descentralizarse en el territorio, crear capacidades. Y sin embargo, cuando vamos a los números reales, las pérdidas y los daños que han sufrido los países siguen en aumento, ¿no? Y pese a esos esfuerzos, se siguen distanciando los esfuerzos, avances y todo lo demás de lo que dicen los números para nuestra región, y más cuando tenemos los desafíos del cambio climático tan cerca, ¿no? Y una cosa que también se plantea es generar una gobernanza del riesgo como tal. No sería, como planteo aquí, una forma de separar el riesgo de sus causas. No tendremos que generar una gobernanza de esos impulsores del riesgo quizás para poder entender por qué suceden en determinado momento las cosas que suceden y por lo tanto poder trabajar de esa forma prospectiva, en esa mirada de largo plazo, tratando de evitar los daños, ¿no? Y todas, bueno, lo que hablábamos antes de las perspectivas integrales post-2015, ¿no?
no se pueden tener los mismos tipos de institucionalidad o respuesta después de inicialmente habiendo pensado que había que fortalecer las miradas sectoriales, años después decimos las miradas integradas, pero seguimos de algún modo haciendo lo mismo, más allá de las diferencias. Hay países que han avanzado más o menos en ámbitos de coordinación y con experiencias distintas, ¿no? Pero, bueno, lo que decíamos antes también, ¿no? Es apropiado hablar de una gobernanza del riesgo sistémico. A veces cuando decimos el todo de todo, nos es difícil poder comprender qué hacer si todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar de esa manera? Bueno, y algunas preguntas más, como las que ven acá, por ejemplo, hablábamos bastante de la gestión territorial. Entonces, ¿cómo hablar de esas causas que generan el riesgo sin tener como centro, como eje, la gestión territorial, que es, bueno, donde se producen estas vulnerabilidades, ¿no? Y por otro lado, bueno, hablábamos de este enfoque interseccional, otras perspectivas. ¿Será posible alguna gobernanza territorial que tenga esa perspectiva interseccional, donde entonces se tengan en cuenta a lo que planteábamos antes de no dejar a nadie atrás, no dejar a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas mayores, a las personas con discapacidades, a las personas que son migrantes, más allá de cuál sea su estatus migratorio, a los que tienen algunas visiones, cosmovisiones, ecosistemas propios a los cuales le dan ciertas valoraciones, donde las culturas operan de distintas maneras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta perspectiva, como decíamos, de el tiempo y ya no solo las personas cambiantes, sino nuestras ciudades cambiantes. Y en este caso, nada, tomé una foto de un muro en Montevideo. Esto fue en el año 2012, bueno, donde vinieron unos grafiteros neoyorquinos, enseñaron a las personas varias técnicas y se hizo ese Yo amo mi barrio. Y el año pasado volví al mismo lugar y estaba este otro mural que de alguna manera mostraba, es en la Ciudad Vieja de Montevideo, el lugar donde generalmente se han quedado los nuevos migrantes que han reconfigurado nuestra ciudad y nuestra sociedad, ¿no? Uruguay es un país nostálgico, gris, beige, marrón. Hablamos en general con bajo volumen, donde todo es muy así. Y bueno, y ahora nos hemos llenado de músicas, colores y otras cosas que nos han ido reconvirtiendo. Y eso somos hoy las personas uruguayas y uruguayos. No hay unos y otros, cuando en realidad nuestras sociedades son esa mistura y esa convivencia, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que les quería plantear en términos de preguntas y algunas más quizás, porque algunas propuestas adicionales. Como decía, nosotros tenemos muy fortalecidas algunos enfoques sectoriales. Nos cuesta también, no tenemos recursos a veces ni humanos, ni financieros, ni materiales para que haya en cada uno de esos ámbitos todos los técnicos que necesitamos para todas las cosas, ¿no? Entonces, en realidad, desde nuestra propuesta, lo que tenemos que pensar es quizás en optimizar esos recursos y de algún modo hacerlos circular por las institucionalidades. Las universidades tienen un rol clave en este contexto. Ese rol clave es que son una voz respetada porque es la que parte del conocimiento, de un compromiso con el conocimiento y también con dar a la sociedad a través de la extensión universitaria, de todo lo que se produce
en la investigación, dar muchas cosas, dar nuevas experiencias, pero es la que forma a los técnicos que luego serán parte de los gobiernos, de las instituciones, y que con esa cabeza con la que nos hemos formado en cada uno de los ámbitos, vamos a operar en el ámbito donde estemos, ¿no? Entonces, se podría pensar en hacer circular también ese conocimiento desde las academias, las instituciones, y no en solamente generar nuevas unidades ejecutoras sectoriales. Lo mismo pasa en las municipalidades. Hay algunas que son súper grandes, que pueden tener una cantidad de funcionarios, y otras que no, y que no sería pensable que lo tuvieran. No es que está mal que no lo tengan, es que no pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo brindar esos apoyos desde ámbitos que cuenten con las capacidades y la preparación técnica para hacerlo, ¿no? ¿Y qué herramientas podrían haber en ese sentido? Porque en realidad otra cosa que también es claro es que no es que las universidades sean un actor objetivo de nuestra sociedad. La objetividad no existe, y todos sabemos que en nuestro hacer, nuestras concepciones del mundo, nuestra cultura, nuestra educación, nuestro entorno operan para que lo que aprendemos lo usemos de determinadas maneras o de otras. Pero sí podemos hacer un nuevo gran acuerdo, que es lo que creo que merece esta etapa tan compleja, que es un acuerdo ético fundamentalmente, y que las universidades entonces, que bueno, en realidad todo el campo del conocimiento sea ese actor clave que de alguna manera entrelaza y resuelve en términos, como decíamos, de conocimiento, algunos intereses que siempre operan naturalmente en el resto de los actores de nuestros países, municipalidades, coordinaciones regionales, sean públicos, privados o lo que fuera. Bueno, eso es lo que quería proponerles en esta instancia, y me gustaría que pudiéramos conversar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas o opiniones o cosas. O si no, lo que quieran, y si no las dejamos para después, pero sí me importaba dejarles, aunque sea las cosas que me pregunto yo, para poder compartirlas y a partir de ellas y de las que se pregunten ustedes, generar algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias.